De repente, ella te dijo en la pista: ¿estás bailando Pugliese? ¡Esto es D'Arienzo! Sí, hay mujeres en la milonga que te dicen qué tenés que hacer. Estas milongueras te marcan la cancha. Seguime hasta el final. Sí, hoy vamos a hablar de algunas actitudes de las mujeres milongueras a la hora de bailar en la pista. Pero antes de eso, posiblemente te preguntes qué significa marcar la cancha. Y en principio, debo admitir, según mi conocimiento, que es una expresión netamente argentina. Una expresión que en general usamos los argentinos para definir cuando alguien deja en claro un límite. Es probable que la expresión provenga de la demarcación de las canchas de fútbol, que sin lugar a dudas es el deporte más popular en Argentina. Pero a decir verdad, no tengo en claro si se traza el límite con el fin de indicarle al otro hasta dónde puede avanzar o si en realidad se traza la línea para establecer alguna posición de poder. Sea como fuere, existen mujeres en la milonga que al momento de plantarse en la pista y enfrentarse al hombre parecieran querer tener el control del baile o que simplemente aleccionan de alguna manera al milonguero. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mis comienzos había invitado a bailar a una mujer y durante el primer tango de la tanda disfrutamos de la ronda. Particularmente yo me había preocupado por tener todo bajo control, cuidar que nadie la chocara, seguir la línea de baile, mantener el abrazo y elegir movimientos que no fueran imposibles de realizar en la pista. Diría que cuidé muchísimos detalles para que ella se sintiera realmente a gusto bailando conmigo, porque la consideraba una buena bailarina. La verdad es que yo sentía que todo andaba bien hasta que llegamos al segundo tango de la tanda, cuando de pronto, en plena alegría del baile, moviéndonos con un buen humor, se detuvo de golpe. En eso yo intenté que continuara con el movimiento, pero ella insistió en paralizarse ese segundo y sin encontrar una salida a la situación, le pregunté qué le pasaba. Entonces me dijo: ¿no te das cuenta que hubo un silencio en la música? Si no hay música, ¿qué bailás? Por supuesto, de repente sentí una especie de golpe fuerte que de inmediato descubrí que no provenía de alguien de la ronda que me apuraba para que siguiera bailando, sino que se trataba de un golpe a mi ego, porque en el afán de disfrutar del baile me había descuidado de escuchar la música y ella me lo había hecho notar. Y allí se me planteó como una encrucijada, porque por un lado recordaba haber leído que una buena bailarina sigue a su bailarín hasta por debajo de la mesa, y por otro entendía que mi bailarina me estaba aleccionando acerca de prestarle atención a la música que bailaba. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué camino debía haber tomado como milonguero? ¿Obligarla a que me siguiera aunque estuviera equivocado? ¿O aceptar que ella tenía razón y detenerme? ¿Tu respuesta? Déjamela en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. Por todo esto que te conté, en este video quiero compartirte al menos 4 actitudes de mujeres milongueras que me parecen importantes porque nos permiten comprender con qué podemos encontrarnos y porque nos permite aprender acerca de lo que significa el baile en pareja y el lugar de conductores que a veces debemos asumir. Veámoslo ya. 1. ¡No me marques eso! Todos sabemos que el motivo central por el que vamos a la milonga es para disfrutar del baile, y el motivo central por el que llegamos a la pista es para disfrutar del baile en pareja. Hasta ahí todos lo tenemos en claro, pero a veces nos preguntamos ¿qué significa bailar en pareja? Como conductores del baile, generalmente pensamos que bailar en pareja quiere decir ella me tiene que seguir en todo lo que le propongo, y a veces esto pasa a ser un problema, porque vos sabés que contás con una batería de movimientos que podría suministrar energía a una ciudad entera, y por eso invitás a bailar a esa gran bailarina que hasta tiene cierto nivel semiprofesional. Pero cuando le planteas, por ejemplo,
un boleo alto, te encontrás con que no lo hace. Y entonces, ¿qué haces? Insistís. ¿Y ella qué hace? Vuelve a negarse. Por supuesto, luego seguís el baile pensando, ¡qué lástima! Yo creí que era profesional y parece que es limitada. Pero como no alcanzaste a entender la situación, antes de terminar el tango, volvés a insistir una vez más hasta que ella finalmente te dice, Carlitos, ya van 3 veces que me marcas un boleo alto. ¿No te enseñaron que en la milonga hay que mantener los pies en el piso? ¡No me marques más un boleo alto! Y allí es cuando entendés que ella te marcó la cancha, porque te enseñó que a una mujer no se le proponen movimientos desubicados en la milonga. Te hizo entender que ella es realmente conocedora del baile, y posiblemente entendiste, como yo hace muchos años, que nunca se termina de aprender. 2. Mi oído no es el tuyo. Una de las cosas que todo verdadero milonguero suele hacer es elegir qué tandas bailar. Cada orquesta ofrece un valor emocional al bailarín. Es como un plato de comida. Decidir qué bailar es como elegir qué comer, porque esa música es la que te va a alimentar el espíritu. Al buen milonguero no todo le da lo mismo. Y allí es cuando, por ejemplo, suena una tanda de Di Sarli e invita a bailar a esa mujer con la que quiere compartir un abrazo. Pero de pronto, cuando llega a la ejecución de los violines, él le propone claramente un boleo bajo y ella se niega a hacerlo. No es que se detiene como la mujer del bloque anterior, porque, a diferencia de ella, esta mujer garabatea con el taco en el piso. Quiero decir, él le propone un movimiento y ella hace otro. Y ese es el momento en que surge la confusión. ¿Por qué no hizo el boleo bajo? El hombre fue claro en su conducción. No había ningún movimiento desubicado y nada estaba fuera de música. Y en ese segundo de reflexión es cuando él se pregunta ¿por qué ella no respondió al momento e hizo otra cosa? Y ella, como si le leyera el pensamiento, le dice: yo sé que querías que hiciera un boleo bajo con los violines, pero yo sentí que debía ser un adorno. Y en esa frase es cuando él entiende que ella le marcó la cancha, cuando se planteó si debía respetar el sentir de ella o debía obligarla a que respete su sentir como conductor, porque cada uno escuchó la música de distinta manera. A cada uno la música le dijo cómo debía interpretarla. Si está bien o mal que ella no respondiera a lo que el hombre le propuso, es una pregunta difícil de contestar. Pero si ayuda en algo, en lo que a mí respecta, siempre tiendo a pensar que el objetivo de la milonga es bailar con placer, ¿verdad? 3. Ni sanguchitos ni volcadas. Todos sabemos que una vez que estamos en la pista, queremos expresarnos. Invitamos a bailar a través del cabeceo, confirmamos nuestra invitación acercándonos a la mesa de nuestra elegida y llegamos a la línea de baile. Pero imaginemos esta situación. Él está frente a ella deseoso de abrazarla, de interpretar la música, y ella está mirándolo sabiendo que es un buen milonguero. Se diría que antes de bailar ya está la intención de bailar. Pero aquí, en ese momento en que la pareja debiera abrazarse, es cuando de repente pueden surgir los límites. Porque antes de consolidar el abrazo, ella le dice: hace tiempo quería bailar con vos, pero no me hagas ganchos, volcadas, sanguchitos ni boleos, ¿eh? Y allí es cuando el bailarín siente que ella le marcó la cancha de entrada, que le puso un límite a su manera de bailar, porque durante toda la tanda deberá estar pendiente de no realizar ninguno de esos movimientos para satisfacer a la dama. Ahora, ¿por qué ella lo dijo? ¿Porque no dominaba esos movimientos? ¿Porque quiso probar a ver cómo él podía desenvolverse? ¿Porque tenía problemas en la espalda y los pies? Yo no sabría responder estas preguntas, pero también me surgen otras. ¿Qué debería hacer el hombre en esa situación? ¿Desistir de bailar con ella? ¿Bailar con ella con las limitaciones del caso y controlándose en cada paso sin poder sentir placer? ¿Dejarla plantada en la pista? Si tuvieras alguna respuesta, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino.
En este video te mostré 3 actitudes de mujeres milongueras que te marcan la cancha. Posiblemente algunos digan que son mujeres quisquillosas, otros quizás que son mujeres controladoras, y no falten quienes se manifiesten a favor de estas conductas. Pero por encima de eso, creo que debiéramos plantearnos cuánto estamos compartiendo realmente al momento de bailar. Porque en cierta forma, el varón ocupa una especie de lugar de poder que le resulta muy difícil ceder. Reconozco además que cada uno de estos ejemplos que di a conocer son complejos para resolver, pero puedo afirmar que todos son reales. En suma, a cada uno le corresponderá analizar cuánto comparte en cada baile. Al fin, solo se trata de disfrutar en pareja. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.